Ya ayer se habló de cuál es el plan de Dios para estos tiempos. Bueno, para todos los tiempos, pues nada más que la humanidad ha ido encaminándose cada vez más a esto, que es el coronamiento de toda la obra creadora de Dios y la plenitud también de la redención. Porque no va a estar plena la redención si no se readquiere todo lo que había dado Dios antes del pecado original y que ese era su plan original, ¿no? Entonces, esto es después. Pues veíamos que en estos tiempos Dios quiso hacer esa obra de hacer surgir el sol de su divina voluntad, primero concentrándolo en una criatura, así como concentró todo en la Santísima Virgen. Bueno, primero todo en Adán y de ahí todos recibimos la vida humana. También luego concentró y preparó a una criatura que fue nuestra Madre Santísima Inmaculada y concentró todas las gracias en ella para poder traernos la redención por medio de ella y asociarla a ese trabajo de la redención. Entonces ya vino, toda la redención se ha ido difundiendo y ahora escoge a otra tercera criatura y que es Luisa, y en ella va concentrando pues todo el sol de su divina voluntad que ya tenía tanto Jesús como la Santísima Virgen dentro de ellos, y se lo pasan todos esos conocimientos de lo que hicieron interiormente, etc. Entonces, eso ya está en la iglesia porque ella ya falleció, siempre fue seguida por la iglesia y ya está disponible para nosotros en la iglesia. Aquí, pues tenemos los libros de Luisa. Permítanme tantito, es que me estaba acordando. Ok, tenemos los libros de Luisa, ya la mayoría de ustedes los conocen, ¿verdad? Las horas de la pasión, bellísimo, es ir acompañando a nuestro Señor, pero también en sus penas internas. No nada más como un Vía Crucis, que hay muchos, sino sobre todo en sus penas internas y en las oraciones internas que iba haciendo Jesús en la divina voluntad, con su divina voluntad, para satisfacer y pedir perdón por todos nuestros pecados y a la vez obtenernos el reino de la divina voluntad. Ahí está, tenemos el libro bellísimo de nuestra Madre Santísima, se llama La Virgen María, pero no cualquier cosa, en el reino de la divina voluntad, en el cual ella nos lo presenta así, como vimos, ella ya en Fátima y en otros lados ha venido a preparar el reino, en Fátima específicamente a anunciar ya cuál era, ¿no? Y a señalarlo. Y ahora, entonces uno dice, bueno, ¿qué más sigue? Ahora, ¿qué le toca? ¿Cuál es el papel de la Santísima Virgen aquí? Bueno, pues ella es nada menos, y sigue siendo pues nuestra madre, que nos va a seguir enseñando ya, no cómo llegar a esto, sino cómo vivir dentro de esto. Sí, porque ella pues también vivió. Entonces ella va a ser nuestra madre que nos va a enseñar nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestra guía. De hecho, este libro dice, este libro, hija mía, es de oro. En él vengo a enseñarte cómo vivir en el reino en el que yo siempre viví. Por eso soy la reina de este reino, porque yo viví ahí, soy la primera, soy la reina y soy la madre también. Entonces vengo a enseñarte cómo se vive para hacer de ti no nada más un hijo o una hija, sino una hija reina, un hijo rey. No dice así el Apocalipsis, rey de reyes, no rey de esclavos, ni rey de no sé. Entonces nos va a enseñar cómo ser reyes. ¿Reyes de qué? Pues primero, junto con Jesús, junto con la Santísima Virgen, rey de uno mismo, dominar en todo, pues la voluntad humana, unirla a la voluntad divina y empezar a tener posesiones divinas, o sea, vivir como rey realmente con las riquezas divinas. Bueno, entonces por eso es tan importante este libro
y más que, bueno, la mayoría de las personas son muy marianas, o sea, amamos mucho a la Santísima Virgen. Entonces es bien recomendable que sí lo lean y que lo tengamos a veces hasta de cabecera. Es día por día, cada día del mes, son 31 meditaciones, pues nos va enseñando en su vida ella cómo vivió, no solo cómo hizo la voluntad de Dios, sino cómo todo eso lo hizo en la divina voluntad, para que también nosotros lo vayamos haciendo. Entonces es sus lecciones maternas más elevadas que nos pueda dar. Entonces ya en vez de ir a buscar otro tipo de cosas, miren, aquí ya tenemos el culmen de la maternidad de María hacia nosotros. Hay que aprovecharla. ¿Qué otro libro tenemos? Bueno, el de selección de capítulos, ya lo saben, son capítulos seleccionados, pero también para introducirnos, a esta divina voluntad, al vivir en la divina voluntad de una manera gradual y más o menos rápida. Pero también tenemos los volúmenes de Luisa. Ayer no estaban expuestos, pero Magali pues sí los tiene. Entonces, si quieren algún volumen en especial, se lo pueden pedir y ya ella saca las copias y se las da, ¿sí? De cualquier volumen. Bueno, del 1 al 19 hasta ahorita, pero vamos a seguir ya con un poquito más, poco a poco. De todas maneras, si les interesan más volúmenes, pues en internet hay, o sea, los pueden sacar, nada más que sí se recomienda que vayan en orden, ¿sí? Porque pues por algo Jesús quiso enseñarle algo en el volumen 1 y algo en el 10 y algo en el 15, o sea, va gradual, entonces hay que ir en orden para ir entendiendo. También hay grupos en diversos lados aquí en Monterrey, o se pueden formar grupos nuevos. Entonces también considérenlo, es bonito estar que estemos como hermanos unidos, eso también recomienda la iglesia, porque si no, pues puede haber desviaciones, o sea, nos apoyemos. Yo y mi papá, cuando íbamos con el arzobispo de Trani, e incluso cuando mi papá falleció, yo también fui para decirle, excelencia, yo continúo con lo de mi papá, y le volví a explicar pues los libros, esto, lo otro, y él me decía estos 2 puntos. Oye, ¿tú vendes los libros en las librerías? No, le dije, yo no los vendo, yo en privado, la gente que va queriendo. Muy bien, porque esto no es para todos indistintamente, es para la gente que lo va buscando. Y me decía, ¿y les das algo de formación? Le digo, bueno, a los que van preguntando, pues sí se mantiene el contacto con estas personas y pues para resolver dudas, claro que se mantiene ese contacto, están los audios, ahora ya está el canal de YouTube, lo pueden seguir. Me dice, perfecto, así se debe de difundir la divina voluntad, porque si no, pues cada quien interpreta como los protestantes, a como quiera, y pues se va a hacer un desastre esto. No, hay que estar unidos y irles dando formación. Entonces, considérenlo, pues para que se vayan organizando y mantenernos, no porque yo vaya a controlar a nadie, no porque sean mi grupo, para nada. Son grupos de ustedes y todo, pero para resolver dudas, para todo, pues lo podemos seguir haciendo ahí con Magali, o no sé, las hermanas que están ayudando. También les quería aprovechar, no veo a todas las personas que habían venido ayer, pero bueno, aquí está mi libro que escribí, Origen del hombre, creación o evolución. ¿Por qué? Bueno, pues porque como estamos hablando mucho de Adán, entonces siempre viene, entonces ¿qué? ¿Hubo realmente un primer hombre Adán o fue la evolución? Entonces ahí viene en realidad lo que es la doctrina de la iglesia, hasta dónde está permitido la iglesia, o sea, porque la iglesia ha permitido, pueden estudiar el evolucionismo, pero salvaguardando este punto, o sea, el pecado original y todo eso se tiene que salvaguardar. Y en realidad, pues en Luisa se habla de Adán, primer hombre, y que ahí Dios hizo toda su obra, ¿no? Entonces, ahí están los argumentos para entender que sí hubo un primer hombre Adán y una primera mujer Eva, sacada de Adán y tomado Adán del barro, ¿no? Y por qué, y qué símbolo tiene, y por qué la Biblia dice todo eso. ¿Para qué? Para luego ya entrar, la segunda parte, a iluminar cómo fue esa creación del primer hombre, con muchos de los capítulos de Luisa,
ese momento tan bellísimo que ayer en algún momento pues también hablamos, pero aquí en el libro está mucho pues más detalladito. Y por lo tanto, si ahí empezamos, pues hacia allá vamos. No que ahora la humanidad anda perdida, que no sabe ni para dónde va, bueno, ni de dónde viene ni a dónde va, ¿no? Entonces, sí es muy recomendable esto, que lo tengan a la mano. Digo, a lo mejor ustedes ya lo tienen claro, pero pues vienen argumentos y también es un buen libro para incluso personas que no sean dadas a leer cosas espirituales y místicas, les puede ayudar también para entender y venirse a un poquito a ver más lo de Luisa, ¿no? Cómo es algo que le puede hacer bien a todo el mundo. Bueno, pues después de estos comerciales, ¿qué más? Lo del canal. Entonces, lo del canal, el canal lo pueden buscar en YouTube, se meten a YouTube y teclean Vivir en la Divina Voluntad. Entonces, ese es el canal donde hemos compartido muchas de las pláticas desde mi papá, que bueno, pues es mi papá pues, pero la verdad tenía mucha claridad para explicar y mucha sencillez y mucha gente a mí me dice, es que me sirven mucho, entonces con todo gusto lo hemos compartido gratuitamente pues para bien del que quiera tomarlo y del que le sirva. Y también era muy apegado al magisterio de la iglesia y todo, y eso lo saben pues los obispos, entonces pues recomiendan esa formación también que les ayude a no desviarnos. También en el canal se van a subir y a compartir estas charlas que se dieron ayer y se van a dar hoy, entonces también ahí las pueden buscar, poco a poco, día tras día, o a ver cómo se puede, las vamos a ir compartiendo. Pues creo que eran todos lo de las preguntas. Si alguien tiene preguntas, ya saben, pueden escribirlas y ponerlas ahí atrás y al ratito ya las reviso y veo que se conteste y todo. Bueno, pues entonces sigamos ahora sí con el tema del sol. Hoy el tema es modos de exponerse al sol divino. Voy a tomar un capítulo, que es del volumen 19, 26 de julio de 1926. A mí me gusta mucho, como ven, bueno, lo que tenga yo que decir pues lo digo, pero prefiero estar leyendo para que sea nuestro Señor el que nos vaya enseñando y ya nada más se explica. Es que la verdad, pues las palabras de Jesús son las palabras de nuestro Señor, ¿no? Las que dan vida, las que dan luz. Entonces, escribe Luisa, continúo mi habitual abandono en el supremo querer. O sea, Luisa, pues del diario estaba no solo abandonada, ella se refiere que está en su actividad interior. Entonces, continúo mi habitual abandono en el querer supremo y mi siempre amable Jesús, al venir, me dijo, hija mía, la luz del sol no es gozada por todos igualmente, y no por parte del sol, porque mis obras, conteniendo el bien universal, hacen el bien a todos sin restricción alguna, sino por parte de las criaturas. Supón que una persona está en su habitación, en su casa. Esa tal no goza toda la viveza de la luz del sol. Y si goza, es una luz escasa y no goza su calor directo, así. Y depende de cuánto abra la ventana, en fin, o la puerta. En cambio, miren, no voy a hacer muchos comentarios porque está muy ilustrativo, me voy a seguir y ya al final vemos. En cambio, si otra está fuera de la casa, esa goza más luz, siente el calor del sol
Y entonces el calor purifica, desinfecta el aire pútrido, y al gozar el aire purificado se vigoriza y siente más salud. Así que la segunda goza más de los bienes que lleva el sol a la tierra. Pero pasa más adelante. Una tercera persona se va a poner en ese punto donde los rayos solares llegan con más fuerza a la superficie de la tierra. Esta se siente revestida por sus rayos, se siente quemar por el calor del sol. La viveza de su luz es tanta que llenándole los ojos, dificultosamente puede ver la tierra, está deslumbrada. Se puede decir que se ve como transfundida en la misma luz, pero como apoya los pies en la tierra, siente un poco de la tierra, un poco de sí misma, y vive toda para el sol, pero siente un poco de sí misma y de la tierra. ¿Ves qué gran diferencia hay entre la primera, la segunda y la tercera? Pero pasa aún más allá. Hay una cuarta persona y ella emprende el vuelo en los rayos solares. Se eleva hasta el centro de su esfera. Esta queda quemada por la intensidad del calor que contiene el sol en su centro. La intensidad de luz la deslumbra totalmente, de manera que queda perdida y consumada en el mismo sol. Esta cuarta persona no puede ya ver la tierra ni pensar en sí misma. Y si ve, verá luz, sentirá fuego. Así que para ella todas las cosas han terminado. La luz y el calor se han sustituido a su vida. Qué gran diferencia entre la tercera y la cuarta. Pero todas estas diferencias no son de parte del sol, sino de parte de la criatura, y según se exponen a la luz del sol. Ahora bien, el sol es la imagen de mi voluntad, que más que sol envía sus rayos para convertir a aquellos que quieren vivir en su reino, todos en luz y amor. O sea, bueno, aquí se está refiriendo sobre todo a las personas que quieran vivir en la divina voluntad, pero dice, el sol es la imagen de mi voluntad, que más que sol envía sus rayos para convertir a aquellos que quieren vivir en su reino, todos en luz y amor. O sea, la finalidad es eso, llegar a transformarte todo en el sol. Aquí hago una aclaración, sin perder tu propia personalidad. Sí, porque a veces dicen, no, pues si yo voy a hacer eso voy a perder, o sea, como un panteísmo. No, aquí no hay panteísmo. Aquí tu personalidad, tú, vas a seguir tú. Nada más que la vida que corre en ti va a ser totalmente la vida divina. O sea, porque es tanto la unión tuya con Jesús que ya es su misma vida, pero en ti. Pero tú no vas a perder tu personalidad. ¿Sí? Es como en la Santísima Trinidad. ¿Cuántas personas hay? 3, dijimos ayer del sol, ¿no? Están ahí las 3 personas, pero tienen solo una voluntad, una vida. Cada cualidad divina es común a las 3 divinas personas, la tienen en igual cantidad, es decir, infinita los 3. Entonces, pero se diferencia. La persona del Padre no se absorbe ni se pierde ni nada, es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y cada uno tiene su función dentro de la Santísima Trinidad. Entonces la persona no se pierde. Entonces igual en nosotros no se va a perder tu personalidad. O sea, Dios te creó como un ser individual, único e irrepetible. Nada más que de ese ser individual, pues podemos decir, vas a sacar lo mejor de ti y con esa unión de Dios vas a hacer tu mejor versión de ti misma o de ti mismo. Entonces esa es la única cosa, ¿no? Entonces,
La imagen de estas personas son los 4 grados de vivir en mi voluntad. Entonces, hay diferentes grados aún de vivir en la divina voluntad. La primera persona se puede decir que no vive en su reino. O sea, está en su casita, en sus límites humanos, nada más deja entrar un poco la luz, o sea, sí, las enseñanzas, el evangelio, la gracia, sí la deja entrar, pero vive en sus límites y en sus pasiones y en sus cosas. Entonces, la primera se puede decir que no vive en su reino, vive en el reino de su propia voluntad humana, sino solo, o sea, vive solo a la luz de mi reino, no, vive solo a la luz que de mi reino expande a todos el sol de mi querer. Se puede decir que está fuera de sus confines del reino de la divina voluntad, y si goza una luz escasa, es por la naturaleza de la luz que se difunde por todas partes y le llega algo de luz. Pero su naturaleza, sus debilidades y pasiones le forman como una habitación en torno a ella y le forman el aire infectado y pútrido que al respirarlo hace que viva enfermiza y sin vivacidad de fuerza para hacer el bien. O sea, en los límites de su voluntad humana. Porque así, ¿no? Yo sí creo en Dios, bueno, sí, qué bueno, pero hay más, o sea, puedes crecer más, acercarte más a Dios y te va a hacer mucho bien. ¿Por qué? Porque viven recibiendo muy poco de la luz de Dios y de la divina voluntad. Y hay gente que ni eso, ¿verdad? Cierra todas sus ventanas, las tapa y se encierra en su límite, en su egoísmo y en su incredulidad y no dejan entrar a Dios. Como está esa pobre habitación por dentro, ¿no? Llena de insectos nocivos, en fin. Eso sería el pecado. ¿Ven? Imagínense una habitación que nunca abran la luz ni nada, no pueden limpiarnos nada, o sea, es un cochinero. Y la pobre gente vive ahí mal, deprimida y todo, pero no, yo no salgo de mi casa, es mi casa, o sea, pero hombre, hay más allá, no, pero es mi casa, yo así vivo. Hacer que Dios les haga entender un poquito, o sea, con que dejan entrar tantita luz ya empiezan a ver la diferencia. Entonces eso es, ¿no? Decir, Dios mío, me quiero acercar un poco a ti, a ver qué me quieres decir, o sea, abrir la ventana para que entre lo de afuera, lo que hay de Dios. Entonces ahí empieza un cambio. Pero bueno, él aquí ni siquiera está hablando de ellos porque no reciben todavía pues nada de luz. Entonces dice, su naturaleza, sus debilidades y pasiones le forman como una habitación en torno a ella y le forman el aire infectado y pútrido que al respirarlo hace que viva enfermiza y sin vivacidad de fuerza en hacer el bien. Pero a pesar de todo, esa persona está dejando entrar la luz, entonces está resignada, soporta más o menos las vicisitudes de la vida, porque la luz de mi voluntad, aunque sea escasa, siempre lleva su bien, ¿sí? Pero a veces, bueno, uno quisiera que fuera más. Entonces aquí viene la segunda, es la imagen de quien ha entrado y ha hecho los primeros pasos en los confines del reino del supremo querer. Esta goza no solo más luz, mucha más luz ya, sino que goza también el calor, por lo que el aire que respira es puro, o sea, ya, otra vez lo que decíamos ahí, la purificación, te va a ir purificando. Y al respirarlo, siente morir las pasiones. O sea, ya te das cuenta, hay otras cosas por las cuales vivir. O sea, se te abrió el panorama, ya empieza a dejar aquello. Es constante en el bien, soporta las cruces no solo con paciencia, como la primera, bueno, pues ya, sino con amor, o sea, ella siente más el calorcito del amor. Pero como está en los primeros pasos de esos límites, o sea, acaba de salir de su casita apenas, todavía ve la tierra y siente el peso de la naturaleza humana.
pero es un proceso, o sea, tienes que empezar por algo. En cambio, la tercera, siendo la imagen de quien ha avanzado en los confines de este reino, ya se ha sumergido más en los conocimientos y en la luz, es tal y tanta su luz que le hace olvidar todo. No siente nada más de sí misma. El bien, las virtudes, las cruces se cambian en su naturaleza. O sea, ella todo lo ve como natural, que eso es la voluntad de Dios, eso lo hace ya y lo hace en la divina voluntad. Su luz la deslumbra, la transforma, o sea, ella casi nada más ve pura luz y ve que lo demás no tiene importancia y apenas le deja ver de lejos lo que a ella no pertenece ya, porque ella lo ha ido dejando, entonces ya. Pero la cuarta es la más feliz, porque es la imagen de quien no solo vive en mi reino, sino de quien lo ha adquirido ya como propio. Esta sufre la consumación total en el sol supremo de mi querer. La consumación total de su querer, pues, en el sol supremo de mi querer. El resplandor, o sea, de verdad no quiere más nada más que lo que Dios quiere, porque sabe que eso es lo mejor en todos los puntos y en todos los casos. O sea, así sea desde el punto más pequeñito, desde, no sé, desde ir a misa el domingo, por decir, que ya lo sabe, más que lo sabe, o sea, ya lo tiene como vida, hasta qué estado de vida, cómo es vivir en su estado de vida, o sea, por qué Dios quiere tal y tal cosa en cada punto, o sea. Entonces ya todo su querer no quiere más nada más que lo que Dios quiere, al modo como Dios lo quiere. Y vive en todo en la divina voluntad. Entonces dice, la cuarta es la más feliz, porque es la imagen de quien no solo vive en mi reino, sino de quien lo ha adquirido. Esta sufre la consumación total en el sol supremo de mi querer. El resplandor de la luz es tan fuerte que ella misma se transforma en luz y calor. Y no puede ver más que luz y fuego. Y todas las cosas se convierten para ella en luz y amor. Entonces, qué maravilla llegar a ese punto. Pero para llegar a ese punto, ahí está algo, bueno, quizá práctico. Que hay que renunciar a toda nuestra voluntad, a todo nuestro querer. Sí. ¿Que es muy duro? Pues es duro en la medida en que estás apegado a todo eso pensando que es un gran bien que tienes. Pero cuando ante la luz te vas dando cuenta que hay un bien inmensamente superior, pues vas a decir, oigan, no, pues con gusto hago ese sacrificio esto para obtener un bien inmenso. Entonces nuestro Señor le dice, porque Luisa en alguna ocasión le dice, Jesús, es que si se necesita el sacrificio total de todo, bueno, hasta en el bien, o sea, la Santísima Virgen, por ejemplo, ¿no creen que le hubiera gustado salir a las calles y decir, oigan, aquí está mi hijo que es el Redentor, vengan todos? Pero Dios no quería eso y sacrificó ese bien, aunque ya tenía ella a Jesús, pero Dios quería que viviera oculto. Y ella sacrificó ese bien, o sea, hasta en el bien ella tuvo que hacer la voluntad de Dios y al modo que Dios quería y como quería. Entonces sacrificó eso y fue lo mejor para completar la obra, si no capaz de que llega un fariseo y lo mata antes, por decir, ¿no? O sea, ella no echó a perder los planes de Dios con su voluntad humana, aunque hubiera parecido algo muy bueno. En todo quiso lo que Dios quiso, como Dios quiso. Y de esta manera fue lo mejor para completar la obra de la redención y dárnosla. Entonces, dice Luisa, ese sacrificar todo nuestro querer, aún en el bien, es durísimo. Entonces Jesús le dice, sí, hija mía, pero lo duro no está en hacer el sacrificio. Ahí no está el punto. El punto está en que comprendan lo que van a adquirir con vivir en mi voluntad. Comprendiendo
los bienes inmensos que van a adquirir, el sacrificio total de todo, no se les va a hacer duro, se les va a hacer un honor. Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo saber cuál es la divina voluntad? O sea, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? A veces la persona dice, yo lo estoy haciendo y no es. No, primero, bueno, para saber, a ver, vamos a ver, ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios en el día a día o cómo? ¿O en tu vida, en tu...? En lo que tú haces. Ok. ¿Eso que estoy haciendo es voluntad de Dios o es voluntad mía? Exacto, entonces primero, pues sabemos, ¿no? Lo que dijimos ayer, primero es voluntad de Dios, pues que empieces por vivir en gracia, entonces quitar todos los pecados y eso, para empezar, eso sí. Entonces segundo, si ya tienes un estado de vida, o sea, ya estás casada, bueno, es voluntad de Dios que cumplas tus deberes. Si no, todavía no tomas estado de vida, pues entonces ve, a ver, ¿qué Dios quiere para mí? Le dice la Santísima Virgen en el libro de la Virgen, pues en todos los estados son santos. O sea, no es que haya un estado más santo que otro, o sea, todos los estados son santos siempre y cuando esté dentro la voluntad de Dios. O sea, que Dios quiere exactamente ese estado para ti y el cumplimiento exacto de los propios deberes, porque eso sí te santifica. ¿Sí? Y si ya tienes un estado, no vas a decir, ay, era voluntad de Dios que yo me hiciera monja. No, no, así quiere Dios ya, así te quiere. Ya no nos hagamos problemas de eso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinar un estado? Bueno, pues también ahí ya viene el discernimiento de la propia vocación. Ver más o menos qué Dios te va poniendo en tu corazón, qué llamada sientes, a qué te atrae, pero como vocación de seguir la voluntad de Dios, no lo que yo quiera, sino, a ver, ¿de veras Dios me llama al estado matrimonial? Bueno, pero ¿para qué, ¿para qué me casaría? Para formar una familia verdaderamente cristiana, para Dios, para tener hijos, para Dios, para agrandar el reino de Dios aquí en la tierra y en el cielo. Eso sería una vocación. Si no, pues donde estés, si no, pues estarías haciendo tu voluntad. Como ayer vimos, ¿no? Que dice Jacinta, muchos matrimonios no son buenos ni le agradan a Dios, porque no ponen la voluntad de Dios en medio. Entonces, habrá quien se sienta llamado a consagrarse, habrá quien se sienta llamado a ser un seglar comprometido, habrá quien se sienta llamado a otros, o sea, a ser religioso, etc. Bueno, entonces, habiendo resuelto eso, pues ya en tus deberes diarios tenemos que cumplir primero los deberes con la familia y sin descuidarlo, pues poder hacer lo demás. Entonces, lo demás se puede resolver muy fácilmente, ¿no? O sea, ¿será voluntad de Dios que vaya al mandado? Pues si te faltan las cosas y necesitas comprar comida, pues sí es voluntad de Dios. Pues vete al mandado, organízate, ¿no? Ay, pero había un rosario. Pues sí, pero si va a llegar el esposo y no hay cena, pues vete al mandado y vas orándolo y ofreciéndolo en la divina voluntad. Entonces, pues con lógica, o sea, Dios nos dio la inteligencia para que entendamos cuál es su voluntad y de una manera pues lógica y sencilla. Siempre, por eso, la regla que nos da la Virgen es esa. Todos los estados son santos, siempre que esté dentro la voluntad de Dios y el cumplimiento exacto de los propios deberes. Entonces ya, si estás tratando de ser un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, ok, muy bien. ¿Te sobra tiempo? Bueno, haz más cosas por Dios si quieres. En fin, y hazlo todo en la divina voluntad. Entonces ya sobre eso ya pones tu intención de hacer todo en la divina voluntad. ¿Sí? ¿Ya quedó? Ok, entonces no, aquí fíjense, aquí como que eso lo trata de que lo resolvamos más o menos fácil. ¿Tenemos alguna duda de algún tema muy específico? Está el magisterio de la Iglesia. Dios nos dejó a nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia, con su autoridad, la autoridad del Papa, el magisterio, o sea, cuántos documentos que han sacado de temas delicados de estos tiempos. Entonces ahí se ve, pues Dios los ilumina y a eso nos lo dejó, para que ellos nos guíen. Ahí se ve. Pero para el día a día, pues así sencillo, pues. Entonces decíamos, el sacrificio total de todo, pues sí, ahí es donde está el sacrificio de todo. Por lo tanto, termina el capítulo. Habrá diferencia de grados en el reino de mi voluntad
en la medida en que las criaturas quieran tomar de sus bienes. ¿Cuáles son los bienes? Pues sus conocimientos y todo lo que viene ahí, pues. Porque a veces, miren, al ir ya entrando en la divina voluntad, por ejemplo, haciendo las horas de la pasión. Ustedes saben que en las horas de la pasión, pues está uno junto con Jesús, por ejemplo, en la tercera hora de agonía, ¿no? En el huerto. Toma uno la sangre de Jesús y la va llevando a todas las almas. Bellísimo, ¿no? A todas las necesidades de las almas. Entonces luego decimos, ay Jesús, a mí también dame tu sangre, que no sé qué. Oye, ya te la dio. O sea, ya hasta la cogiste y la llevaste a todas las almas. Y le dice a Luisa en alguna ocasión, ¿por qué me lo pides? Pues tómalo. Si ya estás aquí es tuyo, tómalo con confianza. Entonces Jesús, toma tu sangre y también yo me revisto con ella. O sea, hay que ir aprendiendo esos modos de tener confianza, que Jesús te está dando la posesión de todo eso, para ti, obvio, pero para darlo a los demás también. O sea, si te lo está dando toda su pasión, es para eso. Entonces ya quitarnos un poquito eso de que, ay, dámelo Jesús, te lo pido. O sea, tómalo. Tomar, por eso les digo, para vivir en esto se necesita confianza en que de veras Jesús ya te lo está dando y tú lo tienes que tomar. Pero no es un egoísmo, no es un propasarte porque no lo vas a usar mal. Es para el bien, sobre todo de los demás. Y cuando Luisa hacía así, es que es para mí, para mis necesidades. Jesús le decía, oye, te lo estoy dando para los demás. O sea, ¿cómo lo vas a limitar para ti? Mejor haz por los demás y no te preocupes, yo pienso en lo tuyo, no creas que no. O sea, tú renuncias a todo, pero no es para que te quedes vacía, es para que en vez de que tú pienses, va a pensar Jesús por ti y en tus necesidades. En algún otro lado le dice, a las almas desapegadas de todo, o sea, que ya le entregaste todo a Dios y te desapegaste de todo, no solo del dinero, de tu trabajo, incluso de tus afectos, de tus familiares, o sea, de corazón, los tienes que entregar. Dice, yo pienso en todo, en todas sus necesidades y en todo. Y a Luisa, por ejemplo, le hizo una promesa que nadie de su familia pues se iba a condenar. Nadie, dice de Corato que mucho, o sea, que ella iba siempre a proteger, por ejemplo, a Corato, porque también, ay, es que mi pueblo y yo, sí, tú no te preocupes, yo voy a proteger a todos los tuyos. Entonces, Dios nos quiere activos en la divina voluntad. Te está dando un don inmenso para todos los demás, pero Él va a pensar especialmente en ti, va a tomar un cuidado especial también de tus cosas, de tus familiares y de todo, para vivir más libres, con esa libertad de decir, sí, creo que esto es lo mejor para mí. Entonces, no tener esos como que límites de decir, ay, y entonces si me desprendo de esto, ¿qué va a pasar? Pues nada, que va a ser mejor, tú vas a estar más libre y Jesús va a tomar cuidado de tus cosas. Ahora, una preguntita, bueno, una aclaración que de una vez quiero hacer. Cuando uno dice, entregarle a Jesús toda tu voluntad, porque sí hay que entregarle todo, ¿qué significa? ¿Que me voy a quedar sin voluntad? Así como que un títere y pues que Dios haga todo y yo ya no hago nada. No, no es en ese sentido. Ya ahorita lo vimos, es que primero vas a poner la voluntad de Dios en todo y toda tu voluntad la vas a usar solo para buscar cuál es la voluntad de Dios y hacerlo todo en la divina voluntad. No para hacer las cosas como a ti te gusta, porque estamos acostumbrados, yo quiero esto, yo pienso esto, yo planeo esto. No, eso es lo que se va a quitar. Y vas a poner la voluntad de Dios primero. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Etcétera, ¿no? O sea, es un cambio interior. Pero no quiere decir que, entonces, porque quiere Dios eso, yo ya no hago nada. No, tú vas a poner tu voluntad para hacerla de Dios. Porque Dios no quiere títeres. Lo vimos con Adán. Si hubiera querido que Adán fuera nada más así, pues ya lo creó y no le pone prueba, ¿eh? Y ahí lo tiene en el paraíso, pero sin ningún acto de Adán, como titerito, a ver, ya te creé aquí, somos muy felices, pero tú no tienes la capacidad de elegir. No, Él nos deja con la libertad. Él quiere que libremente,
queramos vivir en su voluntad y que hagamos nuestra parte, o sea, como era Jesús también. O sea, cada acto en la divina voluntad es libre. Cada vez que tú dices, ven divina voluntad, o te entrego mi voluntad, quiero unir mi voluntad a la tuya, o ven Jesús, o como le quieran decir, es que libremente lo estás haciendo. No lo estás forzado. Y Dios quiere eso, porque entonces haces un nuevo acto, y haces un nuevo acto en la divina voluntad, ¿sí? Y te deja la voluntad libre, que tú, o sea, no está muerta tu voluntad, no es que ya no tengas voluntad, pues entonces ya hasta ahí acaba tu crecimiento también. Y como tienes libertad, pues igual en cualquier momento pudieras salirte si quieres. O sea, porque tienes la libertad, pero pues es lo mismo, te va a decir Dios, ¿qué quieres? A ver, el sol con todos sus bienes o ir encerrarte en tu casita oscura, ahora sí que toda maloliente y llena de animales. ¿Qué escoges otra vez? No, pues yo vuelvo a escoger acá, ¿no? En todos los días, o sea, libremente vas a seguir viviendo en la divina voluntad, pero no es porque no tengas voluntad, es porque ya aprendiste a usar tu libertad de la mejor manera posible, a elegir lo mejor que Dios te da a elegir. Entonces ya estás usando tu voluntad solo para vivir en la divina voluntad. O sea, es lo mejor que puedes hacer, libremente querer vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Entonces no es que te quedes sin libertad o sin voluntad. No, entonces no podrías vivir ni siquiera en la divina voluntad. A ver, yo sin voluntad, le voy a decir, te entrego mi voluntad. Entonces, ahora ¿cómo vas a decir? Y quiero, Jesús, junto contigo, ir a todas las almas a llevar tu sangre. Pues ya no puedo porque ya no tengo voluntad. Pues no. Entonces, sí la tengo, pero para usarla solo para la divina voluntad. ¿Ven? Entonces, porque hay por ahí, corre en internet un ataque a Luisa, en que pues dicen que en Luisa hay monotelismo. Monotelismo quiere decir que hay una sola voluntad. Es una herejía de los primeros siglos del cristianismo en que decían eso, ¿no? En que en Jesús había solo una voluntad, la voluntad divina, porque la voluntad divina absorbió y aniquiló su voluntad humana. ¿Sí? Entonces sabemos, bueno, la iglesia determinó en aquellos tiempos que no, que tenía naturaleza humana, o sea, al asumir naturaleza humana era todo un ser humano completo Jesús, por lo tanto tenía cuerpo, con sus sentidos, sus órganos, todo, con un alma humana, y en el alma humana las tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad humana. O sea, como ser humano asumió todo esto. Lo único que no asumió fue el pecado. Pero sí asumió todo esto. Y como Dios, pues tenía su divinidad, pues, es decir, su voluntad divina y todas sus cualidades divinas. En esto del pecado, cuando uno tiene un pecado, pues ya lo confiesas, repara, pero en la divina voluntad se puede revertir. Ahorita toco ese tema, sí. Entonces, es que estábamos en lo de Jesús, verbo encarnado, para que entendamos. Entonces, Jesús une, o sea, sus dos naturalezas, pero no aniquila nada de ninguna de sus naturalezas. Entonces, la iglesia lo dice así, que por lo tanto tiene dos naturalezas, humana y divina. Tiene dos voluntades, humana y divina, pero no opuestas. No que una le hacía resistencia a la otra, no en lucha, sino perfectamente la humana seguía en todo a la divina, en perfecta armonía. ¿Sí? Entonces ya está determinado eso desde los primeros siglos de la iglesia, con plena sabiduría del Espíritu Santo. ¿Sí? Y por lo tanto tiene dos operaciones, es decir, en sus actos tiene esos dos aspectos que eran humanos y divinos a la vez, todos sus actos. No es que a veces obraba como Dios y a veces obraba como hombre, no, pues siempre obró como hombre y siempre obró como Dios. Entonces, hasta ahora se ha conocido mucho el aspecto humano de Jesús, sobre todo sus sufrimientos humanos, o sea, digamos, de su humanidad. Pero aquí lo que viene a descubrirnos es su voluntad divina, pues también estaba ahí obrando en cada acto humano de Jesús. Entonces, cómo obraba y qué bienes nos obtenía y hasta dónde llegaba, ¿sí?
Entonces, aquí en Luisa no hay monotelismo, como en algún capítulo que leí ayer, ¿se acuerdan que decía? Con mi querer humano yo veía todos los actos, con mi querer divino estaba al día de todos los actos de las criaturas, y con mi querer humano los iba yo haciendo y reparando. O sea, clarísimo se ve que tiene Jesús las dos voluntades aquí en Luisa y que no hay nada de monotelismo. Y luego dicen en ese ataque a Luisa, que porque dicen que nosotros, bueno, las almas que quieren vivir en la divina voluntad, aniquilan su voluntad humana y entonces se quedan solo con la divina, entonces es como una especie de monotelismo. Falso, porque estamos hablando que somos como el verbo encarnado, a imagen del verbo encarnado, y que Él nos va a pasar, o sea, digamos que lo vamos a hacer en Él y con Él. Entonces, con tu voluntad humana la vas a unir por gracia a la voluntad divina, pero no te la va a aniquilar, no te la va a destruir, ahí va a estar, no opuesta, no en resistencia, no en guerra, no nada de eso, sino en plena armonía, siguiendo en todo a la voluntad divina como Jesús. Entonces, esos ataques son falsos, o sea, es porque no han leído bien Luisa o no sé, muchas veces esos ataques es porque alguien dijo eso, entonces dicen que Luisa dijo, o sea, no se las crean, no se lo crean, porque ya hay teólogos, dije ayer, que revisaron todo esto y dijeron que no hay nada de errores teológicos o contra la fe. Entonces yo lo explico de esta manera, pues, de que sí, siempre está hablando de esas cosas. Sí, entrega tu voluntad y todo, pero en este sentido, no de que te quedes sin voluntad, no. Si no, imagínense, aquí sí haría una secta, porque hay grupos de divina voluntad que sí están llegando a eso. No lo comprenden bien. Y entonces, entrega tu voluntad, y entonces tú ya no eres dueña de decir, ni de decidir, ni nada. El superior te va a decir y te maneja como monigote a su antojo. Pues oigan, así, Dios no quiere monigotes. Ni pertenecemos a nadie, pertenecemos a Dios y te consagras a Dios, no a un superior. Entonces, para que no nos vayamos a desviar, Dios nos creó con voluntad, pero para usarla bien. O sea, para entregársela y vivir en su voluntad. Ok. No, es para todos, pero dice, ¿leí lo último? Sí, no, faltó lo último. Exactamente, a ver. Por lo tanto, sí, esto sí, habrá diferencia de grados en el reino de mi voluntad, en la medida en que las criaturas quieran tomar de sus bienes. Ahí me frené, perdón. Pero los primeros grados serán estímulos y caminos para llegar al último. Ese es un camino, te está diciendo que es un camino. En cuanto a ti, le dice a Luisa, que lo debes hacer conocer, hay toda la necesidad de que vivas en el último grado. Luisa sí, o sea, tenemos la certeza de que Luisa sí vivió en el último grado. Ahora, en cuanto a nosotros, pues hasta donde vayamos metiéndonos en esto y dejándonos iluminar por el sol o uniéndonos cada vez más al sol de la divina voluntad. Pero claro que sí se puede llegar, pues si no, nada más Luisa no. Nada más que Luisa sí tiene esa misión especial. Eso sí, nunca le vamos a llegar a Luisa porque ella sí es la cabeza de la misión. ¿Sí? Ella, digamos que lo que hiciste tú, lo vas a hacer tú y yo y todo el mundo. Luisa hizo lo de todos juntos y más, porque es la cabeza de misión. Alejandra, pudiéramos decir que para poder lograr ese cuarto grado de la voluntad obrante hay que cumplir con las dos voluntades, la ordenada y la querida, digamos, como lo cumplieron los santos anteriores, como lo que Dios nos indica, y luego dar ese paso, pero con esa base de cumplir con la voluntad ordenada y la voluntad querida. Pues sí, o sea, es lo que estamos diciendo más o menos hace rato, ¿no? O no sé a qué más te refieres. O sea, por el simple hecho de entrar a vivir en la divina voluntad, pues ya tienes que tener todo eso de cumplir en todo la voluntad de Dios. Si no, es solo una manera de decir, o sea, ¿cómo vas a decir? Dios mío, uno mi voluntad a la tuya, pero no sé, en algún mandamiento pues no lo cumplo. O sea, efectivamente no tienes tu voluntad unida a Dios, porque no cumples en eso. O
supongamos que te la pasas diciendo mentiras o defraudando, por decir, pero yo sí hago y hasta giro y leo y todo, pero ahí sí no se está haciendo efectivo, ¿sí? O alguien que viva en adulterio, por ejemplo. Entonces, pues no, o sea, primero tienes que ordenar tu voluntad en todos los mandamientos y cumplir la divina voluntad en todo, para que ya esté tu voluntad, digamos, de acuerdo con la divina en todo y la puedas unir. O sea, hay algo que no está de acuerdo, no entra, no se puede unir. Pero eso sería para el primer paso, desde el primer paso. Y ya de ahí ya entras y ya vas avanzando en la divina voluntad, ¿sí? San Aníbal lo decía muy clarito, el primer apóstol. A mí me gusta apoyarme en él, ¿no? Porque es algo muy importante también. San Aníbal, primer apóstol de la divina voluntad. Entonces dice, las revelaciones, dice, ¿qué afirmaba San Aníbal de los escritos de Luisa? Pues que son volúmenes de sublimes revelaciones que piadosamente creemos, salvo siempre los juicios de la Santa Iglesia. Aquí todavía él ni siquiera era el censor de los escritos de Luisa, después le dieron ese cargo, pero aquí todavía no. Pero ya desde antes él decía, sublimes revelaciones que piadosamente creemos que son hechas por nuestro Señor Jesucristo a un alma queridísima hija y discípula suya. Estas revelaciones, o sea, palabras de un santo, tienen por finalidad establecer en la tierra el triunfo completo del reino de la divina voluntad. Y empieza a explicar que las revelaciones que llenan volúmenes manuscritos sobre el tema de la divina voluntad tienen el sello de una instrucción toda nueva y celestial, y siempre en el modo más fácil y persuasivo. A las tres partes que se conocen de grados en la divina voluntad de aquel tiempo, que eran uniformidad, conformidad y hasta transformación en la voluntad de Dios, como les decía yo de San Juan de la Cruz, esta nueva doctrina agrega una cuarta cualidad, o sea, que en la cual todo resume, y que no ha sido expresada hasta ahora por ningún escritor, que es obrar en todo en la divina voluntad. Entonces dice que que eso es muy bueno, ir aprendiendo qué significa, pero dice que esto no es que vaya a quitar lo anterior, sino que abarca todo lo anterior. Y que pues se tiene que pasar de cierta manera todo lo anterior para poder llegar a esta. No es que quites lo anterior, era solo divina voluntad, no. Entonces, primero hacer en todo la voluntad de Dios, conformarte en toda la voluntad de Dios, y luego ya vas llegando a hacer en todo y obrar en todo en la divina voluntad. Por cierto, que ayer quedó pendiente algo de San Aníbal. Vean esta frase tan bonita. Él dice, de Luisa, esta alma solitaria es una virgen purísima, toda de Dios, objeto de singular predilección del divino Redentor Jesús. Esto lo dice porque él la conoció íntimamente, o sea, tuvo mucho contacto con ella. Nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta cada vez más las maravillas de su amor, parece que de esta Virgen, a quien él llama la más pequeña que haya encontrado sobre la tierra, desprovista de toda instrucción, ha querido formar un instrumento apto para una misión tan sublime que ninguna otra misión se le podrá comparar, y es el triunfo de la divina voluntad en el mundo en conformidad con lo dicho en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Entonces, ya no es solo Luisa quien lo dice, también lo está diciendo San Aníbal, y él está canonizado por la Iglesia y por lo tanto están aprobadas todo lo que él dijo. Entonces hay que apoyarnos más en San Aníbal. Y hay un santo que dice que sí, que Luisa tiene esa misión y que sus volúmenes van a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, en los corazones, en las almas.